Listo, chicos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra primera charla del módulo de oído, la cual será Anatomía de oído externo y medio, presentado por Haider Cruz y su actual hablante, Henry Cruz, ambos de noveno semestre y actuales directores académicos del Grupo de Interés de Otorrinolaringología. Esta charla fue revisada por nuestra tutora académica, la doctora María Hernández, y el día de hoy contamos con nuestra invitada especial, la doctora Shirley Ramírez. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Shirley Ramírez, soy otorrino de la Universidad del Rosario. Junto a Haider y junto a Henry, pues revisamos esta charla. Espero que sea de su agrado. Estaremos en una sesión de preguntas con mucho gusto al final de la charla. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Entonces, comenzando con nuestro índice, estos son el contenido que vamos a revisar, comenzando con generalidades, después aproximándonos al oído externo y por último al oído medio. La bibliografía que usamos principalmente fue el libro de Scott y Brown y el libro de Cummings, y para las referencias imagenológicas utilizamos principalmente Imaios, Gray y Moore. Bien, para comenzar este módulo de anatomía, queríamos traer a colación una frase que habla muy bien de la audición y su importancia del filósofo, psicólogo y pedagogo John Dewey, quien decía que el lenguaje existe solo cuando es oído y hablado. El oyente es un participante indispensable. Bueno, entonces ya dando inicio a la charla, vamos a mencionar algunas generalidades del oído y para comenzar tenemos que saber cuál es la importancia o relevancia de hablar actualmente del oído externo y medio. Bien, como ya sabrán, el oído tiene la función de la audición, desde la función importante en el equilibrio, nos permite como detectar movimientos de la cabeza mientras fijamos un punto, pero exactamente el oído externo y medio va a ser parte fundamental en la conducción mecánica del sonido, siendo el pabellón auricular como el conductor auditivo externo, como aquel receptor y conductor hasta la membrana timpánica y posteriormente ya en el oído medio, que aún sigue siendo una onda mecánica, va a ser transportado a través del foramen oval hasta el oído interno, que lo vamos a abordar en otra charla. Listo. En cuanto a la embriología del oído externo, tenemos que fijarnos inicialmente en esta imagen que va a corresponder al aparato branquial del embrión humano, que aproximadamente es de 32 días. ¿Por qué traemos a colación esta imagen? Porque queremos resaltar los arcos braquiales. Como ven, van a ser numerados de manera anteroposterior de 1 a 4, y los que más nos importa para el oído externo va a ser el primero y segundo arco faríngeo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, hacia el segundo mes se van a desarrollar las prominencias auriculares, que van a ser 6 tubérculos a partir del primero y segundo arco faríngeo. Estas prominencias auriculares se van acumulando de manera aleatoria hasta ir configurando lo que conocemos como el pabellón auricular. Muy importante resaltar que, de acuerdo a la prominencia auricular que nosotros estamos hablando, pues hablaremos de la estructura del pabellón auricular o del conducto, pues sí, del pabellón auricular que vamos a mencionar a continuación. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos observando cómo del primer arco faríngeo, el número uno, la prominencia auricular número uno, está correspondiendo al trago, la segunda al cruz del hélix, la tercera al hélix ascendente y así sucesivamente. Es algo a tener en cuenta cuando hablamos de la aurícula. En cuanto al meato auditivo, ten en cuenta que nosotros tenemos, aparte de los arcos faringios, las hendiduras faringias. Y esas hendiduras faringias va a ser ese espacio entre cada arco faringio. Entonces, a partir de la primera hendidura faringia, que corresponderá entre la primera y segundo arco faringio, se va a desarrollar una invaginación de la primera hendidura faringia, lo que va a generar como tal la creación de una masa que se va a llamar como tapón meatal, que hacia el segundo mes, sea finalizando, va a crear lo que conocemos como conducto auditivo externo y lo que conocemos hasta llegar a la membrana timpánica. Eso es la embriología con respecto a la embriología del oído externo. Ya cuando llegamos a la embriología del oído medio, los arcos faringios de vital importancia para el desarrollo de la cavidad timpánica, el tubo auditivo, van a ser también el primero y segundo arco faringio. Y aquí vamos a resaltar cómo se generan estas dos estructuras, la cavidad timpánica y el tubo auditivo. Entonces, resaltemos la primera bolsa faríngea. ¿Qué va a pasar con esa primera bolsa faríngea? Básicamente,
esa primera bolsa faríngea se va acercando a lo que nosotros conocemos como a partir del endodermo, se va acercando hasta la primera hendidura faríngea. Entonces, con el tiempo se va acercando hasta estar en contacto y se van a generar dos estructuras. Entonces, esa parte verdosa va a corresponder también a los huesecillos, pero centrándonos en la primera bolsa faríngea, se va acercando hasta estar en contacto con la hendidura faríngea y se genera el receso tubo-timpánico de la parte más externa, y la parte más proximal va a corresponder a la trompa de Eustaquio. Y así como es importante esos arcos branquiales, resaltemos que el martillo yunque van a derivar del primer y segundo arco braquial, y el estrío va a derivar del segundo arco braquial. Y eso sería, como a nivel general, lo más importante de la embriología del oído medio. Entonces, cuando hablamos de anatomía del oído externo, resaltemos las estructuras más importantes. Vamos a tener aquí al pabellón auricular o la aurícula. Procedido, tenemos aquí el conducto auditivo externo, y se resalta en un círculo blanco la pared lateral de la membrana timpánica. Entonces aquí vemos como una configuración de las relaciones que hay entre las tres estructuras o las tres partes del oído. Vemos que en lila corresponde al oído externo, que como ya mencioné, como el límite más externo será la aurícula. Posteriormente tenemos aquí el oído medio, que como sabemos que esto es un oído derecho, básicamente, porque el amastoides va a estar siempre posterior al oído medio. Y anterior vamos a tener aquí a la trompa de Eustaquio, ¿listo? Y esto va a corresponder al color amarillo. Y por último, en color agua marina tenemos al oído interno, que pues como mencioné en otra charla, vamos a hacer un mayor énfasis. De acuerdo, comenzando desde la aurícula, que es la estructura más externa que tenemos del oído externo. Vamos a mencionar algunas estructuras. Desde lateral hacia medial encontramos inicialmente el lóbulo, posteriormente lo hace el hélix. Tenemos aquí el antihélix, que va a tener dos ramas que van a formar la fosa triangular. Tenemos aquí el trago, el antitrago, y por último, aquí podemos observar la concha de la aurícula, que vamos a dividirla en dos porciones: una porción superior que va a corresponder a la cimba, como que observamos, y una inferior que corresponderá a la cavidad. Y aquí como una ilustración de Imadius que nos permite determinar algunas estructuras específicas. Por ejemplo, aquí observamos el tubérculo auricular de Darwin, que deriva a partir del hélix, y aquí observamos también el tubérculo supratrágico, que deriva pues del trago. Y nada, entonces como tal, la aurícula va a estar compuesta principalmente por fibrocartílago. Ese fibrocartílago, recordemos que es avascular y va a estar nutrido principalmente por pericondrio. Dentro de las estructuras más relevantes del cartílago auricular encontramos la cola del hélix y la espina del hélix. Van a haber espacios, como corresponderá al espacio entre el trago y la porción ascendente de la aurícula, así como tenemos aquí también al lóbulo, que va a estar compuesto por tejido fibroso, diferente al tejido cartilaginoso. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, hay un trauma sucesivo en el cartílago auricular? Básicamente, hay primero un otohematoma y posteriormente se va a generar una necrosis, lo que va a corresponder a la separación del pericondrio del cartílago, generando, por ejemplo, en los boxeadores, esta oreja en coliflor, que es muy común verlas en ellos. Y eso es por los traumas repetitivos. Entonces aquí también observamos otras estructuras importantes. Tenemos la lámina del trago y la incisura en el cartílago del meato auditivo externo, que pues, como veremos, va a tener una porción cartilaginosa que va a componer al conducto auditivo externo. ¿Listo? Bien, en cuanto al conducto auditivo externo, mencionar que este va a estar conformado por tres estructuras y tres porciones principales. Vamos a tener inicialmente nosotros a la porción ósea, que va a corresponder al número 2. Tenemos una porción fibrosa que corresponderá al número 1 y una porción cartilaginosa que corresponderá al número 3. Digamos que la unión más estrecha que hay entre la porción cartilaginosa y la porción fibrosa va a corresponder al ismos, y este ismos va a ser como el lugar donde más comúnmente van a quedar retenidos objetos extraños. En cuanto a los músculos del conducto auditivo, bueno, del oído externo, vamos a tener 3 extrínsecos y 6 intrínsecos.
En cuanto a los extrínsecos, voy a mencionarlos por encima. Encontramos al músculo auricular superior, encontramos al músculo auricular posterior y el músculo auricular anterior. Y en cuanto a los intrínsecos, van a ser en total 6. Encontramos el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, encontramos en el músculo piramidal, el músculo del trago, del antitrago, encontramos el músculo de la oreja y el músculo transverso de la oreja. Entonces, como vemos, tiene una función de conectar los cartílagos y además van a dar como esa forma al pabellón auricular. Esa es como su importancia, al final de cuentas. En cuanto a la inervación, vamos a ver que esto está conformado por múltiples ramas y nervios. Y entonces, comenzando desde regiones más superficiales, vamos a encontrar al nervio auricular mayor y al nervio auricular menor. Estos van a inervar la porción anterior inferior y posterior inferior de la aurícula. El nervio occipital menor va a también pues inervar la porción posterior superior, que va a ser gran parte del pabellón auricular. El nervio auriculotemporal, que a través de su rama B3 va a inervar la porción superior anterior. Y vemos que el nervio vago, el nervio glosofaringeo y parte del nervio facial van a inervar las regiones más profundas del conducto auditivo externo. Y aquí algo vital a mencionar es el nervio de Arnold, que va a ser básicamente una rama auricular del nervio vago. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando este nervio va a estar irritado o va a estar estimulado, va a producir una tos seca que nosotros podemos a través de la otoscopia, como repetir, para descartar los diagnósticos diferenciales de tos que pueda tener el paciente. Aquí como la inervación desde una vista posterior y aquí una tabla de resumen en caso que ustedes quieran estudiarlos como más puntualmente. En cuanto a la irrigación arterial, encontramos dos estructuras muy importantes. Primero, la arteria carótida externa, desde una vista lateral, vemos cómo a través de sus ramas van a irrigar gran parte del oído externo, así como las ramas auriculares de la arteria temporal superficial. Entonces, desde una vista lateral, en una vista posterior, vemos cómo van a irrigar principalmente gran parte, todo el pabellón auricular. Y ya por último, y ya casi terminando la primera parte, encontramos el drenaje linfático, que como vamos a observar va a depender de acuerdo a la estructura anatómica que nosotros observemos. Por ejemplo, encontramos que en la mitad superior de la oreja va a drenar hacia los nódulos parotidios, la otra porción va a drenar hacia los nódulos mastoideos y los cervicales profundos, y el resto de la oreja va a drenar hacia los nódulos cervicales superficiales. Y ya por último, para mencionar, aquí vemos la capa externa de la membrana timpánica, que va a ser aquella estructura en la cual va a pues, limitar el conducto, bueno, el oído externo. Y algo muy importante a mencionar aquí es que va a compartir el mismo epitelio que el conducto auditivo, que va a ser un epitelio plano certificado queratinizado. Listo. Ya para comenzar a hablar entonces de oído medio, tenemos que principalmente ver cómo nos vamos a ubicar o cómo nos vamos a orientar en las siguientes imágenes. Entonces, normalmente, pues el oído medio consiste principalmente de tres estructuras anatómicas que nos mencionan los libros: la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio y el sistema de celdillas mastoideas. Vamos a iniciar en esta parte hablando de la cavidad timpánica, que esta va a ser una estructura irregular llena de aire gracias a su comunicación con la trompa de Eustaquio, con la nasofaringe, que es esto que nosotros vemos acá. Y posee 6 límites: un límite superior, inferior, anterior, posterior, lateral y medial. Como posee 6 límites, hay muchos libros que le hacen símil con un dado, como la imagen que nosotros vemos acá. Esta imagen va a ser muy importante porque nos va a estar acompañando a lo largo de la charla. Adicional a ello, más que un dado, nosotros vemos en la imagen de la izquierda, sería una vista anterolateral de la cavidad, es como una superficie cóncava y es muchísimo más irregular, que tiene un diámetro anteroposterior de 15 milímetros y un diámetro superior inferior de 15 milímetros. Esto es muy importante, como se dan cuenta también los milímetros en la cara anterior son también bastante irregulares: 6 hacia superior, 2 hacia medial y 4 hacia inferior, lo que nos hace una distribución bastante
difícil de entender a la hora de ver imágenes anatómicas exactas, que es las que vamos a ver a continuación. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas imágenes. Comenzando entonces ahora sí con cavidad timpánica, esta se divide en tres subsitios anatómicos. El epitímpano, que es el que vemos acá pintado de azul, el mesotímpano y el hipotímpano. El hipotímpano básicamente se encuentra inferior al tegmen timpani, que sería la pared superior, ¿cierto? O el techo de la cavidad timpánica, y se encontraría superior a los pliegues malleolares, que los veremos más adelante. El mesotímpano se ubica entre el epi y el hipotímpano y básicamente con la llegada de la cirugía endoscópica se define como la parte visible del oído medido a través del conducto auditivo externo a través de microscopio. Y el hipotímpano, ubicado hacia inferior, se va a encontrar abajo del surco timpánico, que es esto que nosotros observamos acá. Ahora, y comenzando con la parte más externa de la charla, vamos a hablar de la membrana timpánica o también conocida como la membrana del rhinius. Ella se va a encontrar ubicada hacia medial en referencia al conducto auditivo externo y se va a encontrar orientada entonces hacia lateral en referencia a la cavidad timpánica. Tiene una resistencia aproximada de 120 a 160 decibeles como máximo antes de ser perforada por la misma y percibe unas frecuencias entre 20 hasta 20.000 Hz. Esta va a poseer una forma ovalada que tiene un contenido membranoso, que es el que nosotros observamos acá, y va a tener una circunferencia gruesa, que es la que estoy señalando, que se llama el anillo fibrocartilaginoso. Y este anillo timpánico se va a encontrar sobre la porción superior acá. Se me cortó, ya. La porción superior del surco timpánico. Esta porción del surco timpánico, que es el hueso temporal, no se va a extender hasta la muesca del rhinius, que la muesca del rhinius es esta incisura anatómica que nosotros vemos acá. Adicional a ello, pues hacia superior se encuentran dos pliegues principales. El pliegue anterior, que es el que estoy señalando acá, y el pliegue posterior. Estos pliegues van a ser muy importantes y se van a formar gracias a la prominencia lateral del martillo, que es esto que nosotros vemos acá. Lo que sigue abajo de la prominencia lateral del martillo sería el cuerpo del mismo, que es pues básicamente el manubrio del cuerpo del martillo. Inferior al mismo, que sería esta circunferencia pequeña que nosotros vemos acá, se encontraría entonces el humbo o el ombligo del martillo. Teniendo en cuenta esto, hay una porción, o se divide entonces esta membrana fibrocartilaginosa en dos. Una porción acá hacia superior, que se conoce por ser flácida y por no tener porción superior del anillo fibrocartilaginoso, que se va a llamar la pars flácida, y una porción interior, que pues es rígida, básicamente, que se va a llamar la pars tensa, que es muy importante de esto, que va a ser en su mayoría cóncava, y eso es lo que nos va a permitir, que ya hablaremos más adelante, la resistencia mecánica de la misma. Muy importante, el cono luminoso, que se menciona en muchos libros como referencia anatómica, no es una referencia anatómica. Es básicamente un brillo o un reflejo de luz, el cual nosotros vamos a observar cuando entremos a ejecutar la otoscopia. ¿Listo? Este va a ser muy importante para nosotros ubicarnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar? Vamos a tener 4 segmentos principales o vamos a tener 4 divisiones o 4 porciones. La primera sería la superoanterior o la segunda, la más inferior, pues la inferoanterior, la superoposterior y la inferoposterior. ¿Listo? A la derecha tenemos ya una imagen de cómo se vería una membrana timpánica real, teniendo otra vez nuestro proceso lateral, nuestro manubrio, nuestro humbo, nuestro anillo fibrocartilaginoso, el cono luminoso, como nosotros vemos acá, y pues su pars tensa y su pars flácida. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en el oído derecho? Y para que se lo lleven también para la casa. Siempre el proceso lateral y el cono van a apuntar hacia anterior. ¿Listo? Como nosotros en este caso tendríamos una vista lateral derecha, veríamos que están apuntando hacia anterior en este caso, a diferencia de esta imagen de acá. Si ustedes ven, y si recordamos lo que les acabo de decir, este lado de acá sería anterior y las dos proyecciones estarían apuntando hacia ese lado, indicándonos que esto sería una membrana timpánica izquierda. Ahora, en la imagen de la izquierda podemos observar cuáles son las prominencias que nosotros vemos a través de esa membrana timpánica y las diferentes estructuras anatómicas que hay posterior al mismo, las cuales vamos a mencionar más adelante. Muy importante,
Vamos a hablar entonces de las capas de la membrana timpánica. Este posee tres capas histológicas muy importantes. La capa externa o la epidermis, que está compuesta por epitelio escamoso estratificado y es una continuación del epitelio del conducto auditivo externo, que muy importante, a diferencia del conducto del epitelio del conducto auditivo, no va a tener ni folículos pilosos, ni glándulas sebáceas, ni glándulas eruminosas. Vamos a tener después una lámina propia, que básicamente es fibrocartílago de colágeno, que lo que nosotros vemos acá, que va a estar dispuesto en fibras en dos capas en su totalidad. Una capa más externa, la cual se conoce como el stratum radiatum, porque son más radiales, y una capa más interna, la cual se conoce como el stratum circulare, que son unas capas pues ya más circulares. Y por último tenemos la capa interna o mucosa, que esta va a ser la capa que va a estar en contacto con la cavidad timpánica. Básicamente esta tiene epitelio cúbico bajo continuo que va a estar por toda la cavidad timpánica, pero que va a tener una conversión gradual cuando lleguemos a la trompa de Eustaquio. En esta trompa de Eustaquio se va a convertir en epitelio columnar ciliado pseudoestratificado gracias a su comunicación con la nasofaringe. Ahora, para hablar un poquito más de esta imagen, la disposición de las fibras de la lámina propia, lo que nos van a permitir, o lo que nosotros vemos, es que hay unas fibras radiales circulares, pero también hay unas fibras parabólicas anteriores, hay unas fibras posteriores, unas arciformes y unas semilunares. Básicamente, esto lo que nos da es que, o lo que explica, es que la membrana posee un complejo patrón de movimiento y que la respuesta de la membrana timpánica se pueda adecuar a los diferentes estímulos sonoros, y esto es lo que explicaría por qué es el único fibrocartílago del cuerpo que al ser estimulada ante sonidos tan amplios tenga tanta resistencia. Esto se verá ya más a profundidad en la charla de fisiología auditiva. Ahora comenzando con lo principal, pared lateral, no solo es membrana timpánica, sino que también va a estar conformada por esta pared de acá, que sería llamada el receso epitimpánico, que es una lámina ósea que se encuentra en el epitímpano. Inferior al receso epitimpánico se encontraría la membrana timpánica y inferior a la membrana timpánica se encontraría la cara lateral del hipotímpano, que también es una prominencia ósea que les estoy señalando acá. Continuando entonces, nos vamos a ubicar primero en la pared superior o el techo de la cavidad timpánica, también conocida como el tegmen tympani. Esta se va a formar por una fina lámina de hueso que pues va a recibir el nombre que les acabo de mencionar y va a separar nuestra cavidad timpánica básicamente de la dura madre y del suelo de la fosa cerebral media. Esto es muy importante ya que si ustedes ven acá se encuentra la sutura petroescamosa. Esta sutura petroescamosa no se va a cerrar hasta la edad adulta y básicamente es una vía de acceso para neuroinfecciones en los niños, muy importante para charlas que veremos más adelante. Ya hablando de la pared inferior, vamos a encontrarnos con lo que se llama la pars jugularis, que sería también una fina capa de hueso que nos va a separar la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna, como vemos en nuestra imagen aquí de la derecha. Este sería el bulbo inferior. Importante, tenemos también otra fisura, que es esto que nosotros vemos acá, que se llama la fisura petrotimpánica, que se va a establecer entre la porción timpánica y petrosa del hueso temporal. Básicamente es muy importante porque nos va a comunicar el oído medio y la articulación temporomandibular. Y por ahí se va a recibir el ligamento maleolar anterior y se va a transmitir una parte de la rama timpánica anterior y de la arteria maxilar. Ahora, hablando un poco de la pared anterior y posterior de la cavidad timpánica, tenemos primero que hablar de la pared anterior. Esta es bastante estrecha, como nosotros vemos acá. ¿Y por qué es estrecha? Porque aquí van a converger también las paredes medial y lateral, que son bastante amplias, como mencionamos anteriormente. Y se va a dividir en tercios. El primer tercio o el tercio inferior, que es lo que nosotros vemos acá, consta de una placa de hueso que va a cubrir la arteria carótida, que pasaría por este lado, por donde les estoy señalando, en este caso acá. ¿Listo? Y pues esto se llama el surco carotidio. En el tercio medio, que es lo que nosotros vemos acá, vamos a encontrar el orificio timpánico por donde discurre la trompa de Eustaquio, que pues per se es un edificio. Y superior a la misma, lo que nosotros vamos a encontrar entonces sería el canal que contiene el músculo tensor del tímpano. Y estas serían las estructuras principales de la pared anterior. Ya para hablar de la pared posterior tenemos esta imagen mucho más bonita que nos habla, primero que todo, que es más ancha de superior que las otras. ¿Por qué?
porque ahí nosotros vamos a tener una abertura irregular, que es esto que nosotros les estamos señalando acá, que se llama el aditus ad antro, que básicamente se encuentra antes del antro mastoideo, que es toda esta porción que nosotros vemos acá. ¿Listo? Inferior a este aditus, nosotros lo que vamos a encontrar es una pequeña depresión. Si ven esto que se ve acá, esta depresión se llama la fosa incudis y va a albergar básicamente la apófisis corta del yunque y el ligamento suspensorio del mismo, que veremos también más adelante. Inferior a esa fosa incudis vamos a encontrar un pequeño canal, que es esto que nosotros vemos acá, que se llama el canalículo timpánico posterior. En unos libros también mencionado como el canalículo de Jacobson. Y en este canalículo va a discurrir la cuerda timpánica, que es una rama del nervio facial, que discurriría por este edificio de acá. Inferior a ese canalículo encontraríamos esta pequeña pirámide ósea, que se llama básicamente la eminencia piramidal. Y esto también va a ser muy importante porque es un ápex, como nosotros vemos acá, con una proyección cónica, que se vería reflejada en nuestra imagen de referencia de la derecha, que va a apuntar hacia anterior y va a recibir el músculo y el tendón estapedial que se va a insertar en la cabeza del estribo y va a ser muy importante para la cadena de huesecillos. Ahora, continuando con nuestra pared medial, nos va a separar básicamente la cavidad timpánica del oído interno, ¿listo? Que es esta pared que nosotros vemos acá y en nuestra imagen de referencia sería la pared del fondo, ¿listo? Entonces, en esta pared medial lo que nosotros vamos a encontrar son diferentes estructuras o relevos anatómicos, comenzando con esta estructura grande de acá, que sería la eminencia del canal del conducto semicircular externo o lateral del oído interno. Inferior al mismo, nosotros lo que vamos a encontrar es la eminencia del conducto del nervio facial. ¿Listo? Inferior a ese conducto del nervio facial, vamos a encontrar la ventana oval. En esta imagen no se ve porque está la base del estapedio, pero en esta imagen sí se ve. Esta ventana oval pues va a estar ocluida por el hueso estapedial o el estribo y específicamente por la base del mismo. Y es una abertura en forma de riñón, como nosotros vemos acá, que nos va a conectar directamente con el oído interno. ¿Listo? Inferior a esa ventana oval, o también conocida como ventana vestibular, vamos a encontrar una laminilla ósea. Esta laminilla ósea se conoce como el proceso coclear, que nos va a separar ambas ventanas. Inferior al proceso coclear encontraríamos la segunda ventana, que es la ventana redonda. Entonces, ¿por qué es importante esta ventana? Porque las vibraciones que la base del estribo vaya a mandar por acá se van a retransmitir de manera retrógrada hasta salir por esta ventana, para que haya un correcto funcionamiento del mismo. ¿Listo? Ya adicional a eso tendríamos el promontorio timpánico, que básicamente es una elevación redondeada, ya que es una porción de la base espiral de la cóclea. Y tiene varios surcos, que es lo que nosotros vemos acá, que corresponden a los nervios que nos van a inervar, la cavidad timpánica. Y esto nos daría origen a lo que nosotros conocemos como el plexo timpánico, que vamos a hablar ya a profundidad más adelante. Ahora, para hablar de la cadena de los huesecillos, hay que tener en cuenta que son tres principales: el martillo, el yunque y el estribo. Aquí tendríamos una vista lateral y aquí tendríamos una vista oblicua, y estas son imágenes para que nosotros entendamos cómo están correlacionados los tres. Aquí tenemos una imagen ya mejor para hablar de, pues, su distribución anatómica, comenzando principalmente con el martillo. Entonces, este tiene acá la cabeza, que básicamente se encuentra superior en el epitímpano y está suspendida por el ligamento superior, que ya les mostraré en la imagen que sigue. Inferior a la cabeza tenemos el cuello del martillo, que va a estar inferior a la cabeza y pues superior al manubrio. ¿Cuál es el manubrio? Sería todo este proceso largo que está acá, que es el mango, y de ese mango y del cuello van a surgir dos procesos o dos apófisis. Primero, pues el proceso lateral, que es el más pequeño, que es el que nosotros vemos acá, que va a ser el que nosotros veamos reflejados en la membrana timpánica cuando hagamos la otoscopia. Este proceso lateral pues es una prominencia ósea y básicamente es también donde nosotros podemos observar en la membrana timpánica los pliegues de la misma. Después de eso vamos a tener la apófisis anterior, que es un poco más larga, que van a ser del manubrio y va a tener o va a poseer el ligamento anterior del manubrio y este se va a insertar en la fisura petrotimpánica. Tenemos adicional a todas las estructuras ya mencionadas una cara articular, que básicamente es cartílago el que nos va a servir para el movimiento correcto y la articulación con el martillo. Con el yunque, perdón. Ya para hablar del yunque, que es el que nosotros vemos acá al ladito, este posee también varios pues, segmentos anatómicos importantes a resaltar.
El primero que todo es el cuerpo, que es esto pequeño que nosotros vemos acá, ¿listo? Que el cuerpo básicamente se va a encontrar en el epitímpano y está en relación a la porción sinovial o cartilaginosa que lo une con el martillo, que es nuestra cara articular, ¿listo? Tenemos una rama corta, que sería esta de acá, que se encuentra en la fosa incudal, que les mencioné anteriormente, y va a estar adherida por el ligamento suspensorio corto del yunque. Y una rama larga, que es la que nosotros vemos acá, que va a descender hasta el mesotímpano, ¿listo? Y este se va a articular con la cabeza del estribo. Entonces, para hablar del estribo, me falta una parte muy importante que no mencionan muchos, es que hay un proceso lenticular aquí abajo de la rama larga, que se vería mejor acá. Este proceso lenticular se puede llegar a considerar en alguna bibliografía como el cuarto huesecillo del oído. ¿Por qué? Porque tiene una fusión incompleta con el yunque. No obstante, pues esto no está generalizado y por ende es parte del mismo. Esto solo como un dato curioso, si se llegara a considerar como un hueso aparte, sería un hueso sesamoideo porque básicamente es este circulito que nosotros vemos acá. Ahora sí, para hablar del estribo, este va a consistir básicamente de una cabeza y de dos extensiones o ramas, una rama posterior y una rama anterior, las cuales van a colindar o se van a encontrar en la base del estribo. Esta cabeza va a apuntar hacia lateral básicamente y tiene un pequeño proceso sinovial donde se va a unir con el proceso lenticular que les mencioné anteriormente. Después de eso, de la cabecita inferior a la misma, se van a encontrar la rama posterior y la rama anterior, que básicamente pues en estas, ya les mostraré más adelante, se va a sentar un tensor muy importante de la cavidad timpánica. Y en la base del estribo vamos a encontrar que tiene dos superficies. Una que es la que nosotros vemos acá, que es una superficie que está básicamente convexa, y la otra que es abajo, que es una superficie que, perdón, la superficie que es más cóncava es esta que nosotros vemos acá, que es la que está colindando con las ramas, y una superficie ya convexa que está colindando con la ventana oval. Entonces, no solo están los huesecillos, sino que ellos están suspendidos en la cavidad timpánica mediante diferentes estructuras, que les voy a mencionar en este momento. Esta estructura que nosotros vemos acá sería el ligamento suspensorio del martillo. ¿Listo? Este sería el ligamento suspensorio del yunque, que les mencioné anteriormente. Este sería el ligamento anterior del mismo, digo ligamento lateral, perdón, y este sería el ligamento del proceso anterior. Aquí lo que nosotros vemos ya sería el ligamento posterior del yunque, y aquí hay varios ligamentos muy importantes del estribo. El primero que nosotros vemos acá es esta membrana estapedial que nos comunica la rama posterior con la rama anterior. Tenemos también este ligamento que se llama el ligamento anular del estapedio, básicamente porque lo rodea como si fuera un anillito, aunque no se ve acá. Y por último tenemos el más importante de todos, que sería el tendón del músculo estapedial, que si nosotros no lo vemos acá, pero más hacia posterior de esta imagen estaría el músculo estapedial. ¿Listo? Y adicional a eso nosotros también tenemos algo que se llaman los pliegues de los huesecillos. ¿Qué son los pliegues? Gracias a que la mucosa timpánica está vascularizada, genera estos pliegues abundantes en vascularización para los huesecillos, que se van a extender desde las paredes hasta los mismos, y nos van a también a adicionar soporte más allá de los ligamentos y el tendón que les acabo de mencionar. Adicional a esos pliegues, nosotros lo que vemos en estas flechitas serían unas especies de cavidades o espacios que no tienen nada, que se llaman recesos. ¿Listo? Entonces, este sería el receso superior de la membrana timpánica, que es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que está más definido. Este también se conoce como el Prusac, que pues es un dato curioso que les doy, el receso de Prusac. Esta flechita de abajo sería pues el receso inferior de la membrana timpánica, y este que vemos acá sería el receso posterior. Adicional a ello pues tenemos los diferentes pliegues. Tenemos entonces acá el pliegue de la cuerda del tímpano, tenemos el pliegue malleolar anterior, tenemos también el pliegue del incus, que es el que nosotros vemos acá, que son los pliegues principales de los huesecillos. Ahora, otras estructuras importantes que nosotros tenemos que mencionar. Primero, el músculo tensor del tímpano, que es este que nosotros vemos acá. El músculo tensor del tímpano se va a encontrar pues en el conducto óseo que se encuentra por encima de la trompa faringotimpánica o de Eustaquio, que les mencioné hace un rato. ¿Cuál es la función de este músculo? Contraer básicamente el mango del martillo con fuerza hacia su dirección medial para que se disminuya la fuerza de las vibraciones en dado caso que vengan muy fuertes.
Después tenemos el músculo estapedial, que les mencioné anteriormente, que vemos acá. El músculo estapedial, pues es un músculo también muy pequeño que va a emerger de la eminencia piramidal, como les mencioné anteriormente. Y básicamente también se va a contraer en respuesta a los ruidos excesivos para que el estribo no se tenga mucho, o sea, no se mueva mucho y no genere una oscilación excesiva en el oído interno. Vamos a tener el nervio timpánico, que es lo que nosotros vemos acá que está discurriendo. El nervio timpánico, como les mencioné anteriormente, es una rama del nervio facial que va a salir por el canalículo posterior, también conocido como el de Jacobson. Este va a discurrir por la superficie medial de la membrana timpánica, como nosotros vemos acá, y después va a, por decirlo así, a subir por justo la parte del mango del martillo encima del músculo tensor del tímpano. ¿Listo? Y va a seguir su camino por el mismo para abandonar la cavidad por el canalículo anterior y salir por la fisura petrotimpánica. Tenemos también ahora sí el plexo timpánico, que es lo que nosotros vemos acá, que es básicamente la inervación principal de toda la mucosa de la cavidad timpánica, que tiene varias estructuras, principalmente pues fibras del ramo timpánico del glosofaringeo y del plexo carotídeo interno. Y adicional a eso tiene una ramita que nosotros vemos acá, que es la rama del petroso menor, que va a salir del promotorio y del oído medio y va a discurrir a través de toda la superficie anterior del hueso temporal para abandonar la fosa craneal e introducirse en el ganglio óptico. Ya por último, con esta parte vamos a hablar de la vascularización del oído medio. Es muy importante resaltar pues que la vascularización o la irrigación del oído medio es demasiado abundante, pero nosotros tenemos unas arterias principales de las mismas, que serían la arteria timpánica anterior, que es una rama de la arteria maxilar, y pues va a penetrar la caja del tímpano a través de la fisura petrotimpánica. Se va a dividir en tres ramas que van a irrigar los huesecillos y la vascularización del yunque y el martillo. Tenemos la estilomastoidea, que la estilomastoidea es una rama de la arteria auricular posterior. Esta va a discurrir por el conducto facial en compañía del nervio facial y va a vascularizar la pared posterior de la caja y la pared anterior de los nexos mastoideos. Tenemos la arteria mastoidea, que pues es una rama de la estilomastoidea y de la occipital, y básicamente va a vascularizar la pared medial de receso, perdón, va a vascularizar la pared posterior que sería la mastoides. Tenemos la arteria petrosa superficial, que sería esta, que lo que nos va a hacer es que es una rama de la arteria meningea media y esta discurre por el hiato del conducto del nervio petroso mayor, que les comenté anteriormente, y esta va a vascularizar la pared medial del receso epitimpánico. Tenemos la arteria timpánica superior, que lo que nos va a hacer es que pues es una rama de la arteria meningea media y va a vascularizar la pared medial del receso epitimpánico y del tensor del tímpano. Y por último, la timpánica inferior, que esta es una rama de la faringea y esta va a discurrir por el conducto de Jacobson, que es el conducto de la cuerda auditiva, y nos va a vascularizar toda la pared inferior de la caja y el promotorio. Listo, ya para finalizar dos estructuras, a resaltar el tubo de Eustaquio. Recordemos que es hacer como un tubo dinámico que va a conectar el oído medio con la nasofaringe. En longitud suele ser en promedio 37 milímetros y muy importante, como que se suele desarrollar a los 7 años, pero se ha visto casos que se desarrolla hasta los 10 años. ¿Por qué es tan importante esa estructura en la infancia? Porque, como veremos próximamente, a través de esa estructura se pueden traslocar bacterias en caso de una gripe común y posteriormente generar una otitis media. Esa sería como su importancia clínica, pues, que abordaremos más adelante. En cuanto a las porciones, una porción, un tercio lateral va a ser compuesto por parte ósea y dos tercios laterales será de parte membranosa cartilaginosa. ¿Y cuáles van a ser las funciones? Básicamente va a permitir, primero, va a permitir que el correcto funcionamiento del oído medio va a equilibrar las presiones y las vibraciones que se genere durante la audición. Segundo, vamos a ver que, por ejemplo, ante cambios de altitud, vamos a sentir esa plenitud aural o sentir los oídos tapados y es por esto, porque a mayor altitud como que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. Y normalmente al bostezar ya se soluciona como esta plenitud aural. Otra función, además de controlar la presión auditiva, vamos a encontrar que también va a drenar las secreciones mucosas provenientes del oído medio e impedir que se tapone. Y asimismo tiene pues una función de seguridad o de protección ante el ascenso de patógenos a medida que llega hasta su maduración.
Entonces aquí en esta imagen vemos como las porciones y vemos que 2/3 va a estar compuesto por una porción cartilaginosa. Y ya por último, aquí observamos las celdillas aéreas mastoideas que van a estar ubicadas en el antromastoideos en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, recordemos que normalmente nosotros nacemos sin las celdillas aéreas mastoideas. Estas se van desarrollando con el tiempo y a través de un correcto funcionamiento del oído, pues, la trompa de Eustaquio, el oído medio, estas se van neumatizando y pues básicamente su función va a ser más que todo en la fisiología de la audición. Vamos a ver qué va a ser fundamental para la aireación de todas las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio y adicionalmente de la neumatización para controlar las presiones del oído medio. Y bueno, ¿cómo se va? Esto se va a comunicar a través del oído medio, a través del aditus que observamos por aquí. Y esas serían como las estructuras más importantes del oído medio. No sé, doctora, si tienes como algún Bueno, primero complemento. quiero felicitarlos. La charla muy completa, como muy bien lo dijeron, recordemos que tiene muchos reparos anatómicos, que su cara medial o laberíntica es una de las que mayor reparo tiene, y cómo es la correlación clínica. Entonces ya más adelante en la siguiente, digamos, charla vamos a entender por qué si hay un daño en la cadena auricular, porque hay una hipoacusia conductiva, cuál es la infusión, cuál es la función de la cadena auricular, o como muy bien tú le explicaste, por qué patologías nasosinusales pueden afectar el oído por la comunicación de la trompa de Eustaquio, que son pues sus tres funciones: proteger, eh, liberar las presiones, equilibrar, y el otro es el manejo de las secreciones o liberar esas secreciones de las células mastoideas, perdón, del oído medio. Entonces, me pareció muy completa, los felicito. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas. Parece que no hay preguntas. Les recuerdo entonces el límite anatómico del pabellón, la porción más externa, hasta la cara externa de la membrana timpánica sería nuestro oído externo. El oído medio, como ya muy bien lo explicaron, va desde la membrana timpánica pues hasta el promontorio o hasta su cara medial, y ya hacia allá sería oído interno. Recordar pues como el límite, o recordar pues los sitios anatómicos. Entonces cuando hablemos de epitímpano, cuando hablemos de mesotímpano, hipotímpano, recordar las caras de la membrana timpánica, o recordar pues sus tres porciones o sus tres membranas, y porque hay una par flácida y una par tensa. Pero el resto me pareció excelente, los felicito y nos veremos en una próxima charla.